19. Le quiero hablar de una palabra hoy. Es una palabra griega y esa palabra va a ser todo nuestro mensaje hoy. Pero es una de las palabras más importantes, y subrayo y resalto eso, más importantes en la Biblia. Observe, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, dice la palabra de Dios. Le voy a leer desde el verso 28. Dice la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En el verso 28 aparece la palabra: ya todo estaba consumado. En el versículo 30 Jesús da este grito en la cruz: consumado es. Esa es la palabra griega tetelestai. Muchas veces usamos términos griegos que explican, que amplían la idea, la doctrina, el concepto bíblico. Pero esta palabra a mí me gustaría que usted la tuviera grabada en su memoria. La palabra tetelestai significa consumado es, significa la deuda ya fue pagada, significa la deuda ya fue saldada. Tetelestai era una palabra que se utilizaba en la contabilidad, y cuando se llegaba al final del documento y la gente pagaba, se escribía esa palabra tetelestai: la deuda ya fue pagada. Hace muy pocos años, quizás unos 25 a 30 años atrás, han encontrado en Jerusalén allí una cantidad de documentos hechos en piedra, y donde al final del documento aparecía la palabra tetelestai. La deuda ya fue pagada. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó el precio por nuestros pecados. Y ahora nos metemos aquí en la historia. Nuestro Señor está en agonía. Él está puesto allí en la cruz del Calvario. Pusieron en su boca vinagre, dice la Biblia. Otro de los evangelios dice: Él no tomó, solo que tocaron eso. Porque el vinagre era como una especie de narcótico, como una especie de droga, de sedante, que aliviaba el dolor del crucificado. Y Él no quiso ese vinagre, porque Él quería pagar todo el dolor más extremo. Él quería sufrir hasta lo más extremo para demostrar sin duda alguna su amor por nosotros. Ahí está en agonía en la cruz, y está cumpliéndose a la vista de la gente y a nuestra vista lo que Isaías dijo en el capítulo 53 de su libro: Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahí estaba Jesús sufriendo. La cruz del Calvario se transformó en un altar de sacrificio, donde quien fue sacrificado fue el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Allí Él estaba puesto, estaba solo, estaba allí desamparado. Por eso Él clamó a Dios aquellas palabras que decía: Eloí, Eloí, lama sabactani. Esas palabras son las que ya estaban en el Salmo 22 escrito, que quería decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En realidad Dios nunca desampara a una persona, pero lo que estaba sucediendo allí en la cruz es que Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad, y Dios es santo. El pecado es lo más ajeno a la naturaleza de Dios,
Y por eso cuando Dios vio a su Hijo cargando en su cuerpo el pecado del mundo, Dios tuvo que tomar distancia. Jesús notó esto y exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sufrimiento en la cruz es cruel. Pasan los minutos y el sufrimiento va creciendo, crece ese sufrimiento. ¿Cómo llegó Jesús a la cruz? No podemos olvidar que previamente había sido abofeteado, previamente había sido escupido en su rostro, le habían puesto una corona de espina en su cabeza y con una caña le golpeaban para que esas espinas penetraran en sus sienes. Le habían sometido al castigo del flaco, del látigo romano. Su cuerpo era todo como avenidas abiertas, heridas grandes, profundas, que se podía ver hasta lo más interno. El cuerpo de Cristo realmente, como lo dijo Isaías, fue herido y molido por nuestro pecado. Y allí estaba el Salvador en la cruz en agonía, su cuerpo lacerado. El sol del desierto que quemaba, ese sol que iba allí deshidratando a la persona que estaba en la cruz, y muchos de los crucificados morían por deshidratación. Y allí estaba nuestro Señor puesto en la cruz. Y de pronto dice la Biblia que empezó a salir sangre y sangre, y su sangre empezó a teñir el madero de la cruz de rojo. Ese madero comenzó a tomar ese color rojo. La sangre de Cristo estaba siendo derramada y lo iba a hacer hasta la última gota. Pero antes que su última gota de sangre saliera de su cuerpo, dice la Biblia en ese día extraño, Él gritó: consumado es. Consumado es un grito de victoria. Consumado es un himno de triunfo. Consumado es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento relacionadas a Jesús. Todo lo que se había dicho acerca de Él y del Mesías que iba a venir, todo estaba cumplido, y Él lo expresó en esa palabra de Telestai: consumado es. Por otro lado, todos los sacrificios de ovejas y de machos, becerros y todo lo que se sacrificaba, ya se cortaba ese sistema de culto, porque ahora todo quedaba allí finalizado en el sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas cosas estaban pasando en esa cruz. Muchas doctrinas cubre ese grito de victoria: consumado es. Consumado es. Le llevaré para que veamos algún detalle más en esa cruz en Colosenses capítulo 1, por favor, y en el versículo 20. Y mientras va a la búsqueda de ese texto, le digo que ese sol que iba quemando su cuerpo y deshidratándolo, también dice la Biblia que hubo tinieblas durante 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora novena. Hubo tinieblas, así lo explica Lucas 23, 44 al 45. El sol se oscureció. Algunos predicadores dicen que Dios no pudo soportar el ver el sufrimiento tan grande de su Hijo, que tuvo que enviar tinieblas. Así lo explican algunos predicadores, puede ser. Pero lo cierto es que hubo tinieblas, todo se oscureció cuando Él estuvo en ese instante final en la cruz. Y dice aquí Colosenses capítulo 1 y el versículo 20, dice la palabra de Dios hablando de Cristo, que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo que les dije recién, su sangre preciosa iba tiñendo el madero de la cruz. Y la Biblia dice que en esa sangre que Él derramó en la cruz, Él estaba logrando la reconciliación entre el hombre pecador con un Dios santo. La cruz es el punto de encuentro
donde el hombre pecador se encuentra con un Dios santo. Es el reencuentro con nuestro Creador, porque el pecado nos llevó por diferentes caminos, nos hizo tener conductas de ovejas descarriadas. Pero la cruz tiene un mensaje. La cruz tiene como un imán que nos atrae, y lo que nos acerca a nosotros a la cruz es el Salvador. El entender que nosotros como pecadores necesitamos de un Salvador, porque para un gran pecador como nosotros necesitamos de un gran Salvador como Jesús. Amén. Frente a la cruz, todos los seres humanos somos iguales. Así es. Un día estábamos en una reunión y con nosotros había algunas personas de piel bien oscura y de pronto se cortó la luz. Y uno de esos morochos dijo, bueno, al fin todos somos del mismo color, dijo él. Y nosotros los pecadores decimos frente a la cruz, todos somos iguales, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Así es. Cristo está allí en esa cruz. Y ahora, recuerda que leí el domingo anterior de 1 de Pedro 1, 18 al 20, que dice que Dios, dice, nos compró no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ese era nuestro Cristo, sin pecado, llegó a la cruz sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Y Pedro agrega en su carta, en el capítulo 3 y el verso 18, dice que Cristo murió una sola vez por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén. Él murió en esa cruz, Él era justo, Él no tenía que morir en la cruz, Él no había hecho nada para terminar en esa cruz, pero Él fue movido por nosotros, los pecadores, y la necesidad de ser salvo, y fue y ocupó nuestro lugar, nuestro sustituto. Pedro dice en la primera carta, capítulo 2 y verso 24, dice que Jesús cargó sobre su cuerpo nuestros pecados. Y esto es maravilloso. Esto es lo que tiene que a nosotros llevarnos a replantear nuestra vida cristiana. Lo que nos tiene que llevar a nosotros a replantear nuestra vida espiritual, porque no es justo que un sacrificio tan grande le tengamos que responder con una vida espiritual tan tibia, con una vida espiritual tan pobre, sin compromiso. ¿Cómo ese sufrimiento y esa entrega total tiene como respuesta un testimonio flaco, débil de nuestra parte? Hay algo que tenemos que rever, que revisar en nuestra vida, y sin duda hay algo que tenemos que corregir en nuestra vida. Así es. Porque ese sacrificio en la cruz y ese Cristo de victoria que asegura que nuestros pecados ya fueron pagados, merece una mejor vida de servicio, merece una mejor actitud espiritual para darle gloria a aquel que murió por nosotros. Amén. En la cruz. Tetelestai es la palabra, tetelestai, la deuda ya fue saldada, la deuda ya fue pagada. Tetelestai es la demostración del amor de Dios. Por eso en la Biblia está escrito, dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la demostración del amor de Dios, y allí quedó reflejado en la cruz ese amor. Y ese amor tiene ese alcance de que la deuda ya fue pagada. Por eso nosotros, los nacidos de nuevo, los que hemos sido salvos por Cristo, nosotros hablamos que somos libres en Cristo. Hablando de cárceles y estas cosas, en mis primeras incursiones a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, como predicador, no como detenido, iba todos los martes para predicar ahí. Y se juntaban entre 70, 90 presos, algunos de ellos eran homicidas y gente realmente tremenda. Y después de las prédicas yo me quedaba ahí largo tiempo hablando con ellos y escuchando todo, arrepentido de las locuras que habían hecho, y ahora conocieron a Cristo en la cárcel. Y yo escribí allí uno de los artículos, y no se podía usar celular, pero alguien tenía, y tengo fotos de ahí adentro predicando. Y yo escribí aquí, detrás de los altos muros de ese penal de Palmasola,
Yo le fui a predicar a los libres en Cristo. Para todo el mundo, esos eran un montón de delincuentes prisioneros, pero yo entraba para predicarle a los libres en Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace la obra de Cristo. La palabra tetelestai, la deuda ya fue pagada, es un grito de esperanza para los pecadores de este siglo XXI. Los pecadores de este siglo ya están siendo atraídos, empujados para caer en las llamas eternas del infierno. Pero antes que caigan en ese lugar de tormento, hay un grito de esperanza que algunos pueden oír. La deuda ya fue pagada, alguien murió por ti. ¿Para qué vas a ir una eternidad al infierno si Cristo murió por tu pecado? Puedes ser salvo en Él y puedes ponerte camino al cielo. De modo que los pecadores de este siglo XXI hay esperanza para ellos, porque la deuda ya fue pagada por el pecado. Tienen que venir ante Jesús arrepentidos y tienen que creer en Él como su Salvador. Tetelestai, un término de la contabilidad. Tetelestai es un término que se usaba al final del documento para que quedara constancia que la deuda fue pagada en su totalidad. Ahora la palabra tetelestai también la usaban fuera del rubro de la contabilidad y se aplicaba esa palabra a un esclavo. Un esclavo que el amo le daba una orden: usted tiene que ir a tal lado, usted tiene que hacer tal o cual trabajo, tal o cual diligencia, y después que el esclavo cumplía con lo que se le había pedido, venía ante su amo y le decía: ya he cumplido. Se usaba la palabra tetelestai. ¿Sabe que en la profecía de la Biblia Jesús es presentado como un esclavo? El profeta Isaías lo presentaba como el siervo de Jehová. Esa palabra siervo es la palabra domnos, que es la palabra esclavo. Y Jesús era el esclavo. Y Jesús fue el siervo sufriente. Jesús fue el siervo que murió en la cruz por nuestros pecados. Quisiera llamar vuestra atención, hermanos, leyendo una profecía acerca de Jesús en el Salmo 40. Si puede ir ahí un momento y le termino de explicar este asunto. En el Salmo 40 y en el versículo 6, el Salmo 40, versículo 6, mire cómo dice la palabra de Dios. Esta es una profecía relacionada a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: sacrificio y ofrenda no te agrada. Ponga atención a esto. Dice: has abierto, ¿qué cosa? Mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Empiezo explicando versículo 6. Dice allí, has abierto mis oídos. Algunos quizás se recordarán como un año atrás o al principio de este año, yo traje a este púlpito un mensaje que se llamaba La hora de las orejas sangrantes. ¿Recuerdan ese título? Ese hablaba acerca de un esclavo que trabajaba para su amo durante 6 años. Y al 7º año ese esclavo quedaba libre. Pero si el esclavo dice: yo no quiero dejar a mi amo porque él fue bueno conmigo, yo quiero servirle para siempre, voluntariamente. ¿Cuál era el ritual? Tenían que poner el esclavo junto a una puerta y venían los ancianos con una lesna y le hacían un agujero aquí en el oído. Y ese esclavo iba a andar por las calles, por la vida, y cada persona que mirara su oreja perforada, horadada, la gente dice: este tiene un amo que es bueno. Tiene un amo que es bueno.
Y nosotros tenemos en nuestro cuerpo el sello del Espíritu Santo. Esa es la marca de Dios en nuestra vida. Es la garantía de que Dios es bueno con nosotros. Amén. Y aquí en esta profecía Jesús se presenta como el siervo. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que Jesús se humilló como siervo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia lo muestra como siervo. Él tenía una marca, por eso la profecía aquí dice claramente, has abierto mis oídos. Él dice, yo vine a este mundo como siervo, como un esclavo. ¿Entienden, hermano? Miren cómo sigue esta profecía. Dice el versículo 7, entonces dije, he aquí, vengo. Y aquí nosotros imaginamos un diálogo de Dios el Padre con su Hijo. Esa conversación era acerca de la condición del hombre como pecador. Y en ese diálogo Dios, el Padre, repito, este es un diálogo imaginario, pero por la confusión, algo así fue. Dios dijo, ¿cómo voy a hacer para que el pecador sea salvo? Dios dice que Él de tal manera amó a este mundo. Dios dice, con los sacrificios de los animales, yo no quedo satisfecho con eso. Si envío ángeles, los ángeles no pueden morir porque son de una naturaleza distinta a nosotros. Y por eso hay una doctrina en el Antiguo Testamento que se llama la doctrina del pariente cercano. ¿Se acuerdan cuando Ruth volvió a Belén y Booz la compró, lo trajo para él? Él usó del derecho de pariente cercano y la redimió, la rescató. Y Jesús vino a este mundo en su condición de hombre. Él vino como nuestro pariente cercano para rescatarnos, para redimirnos. Y entonces en ese diálogo con el Padre, Él dijo, los ángeles no pueden, el sacrificio de los animales no alcanza, no hay nada en el universo que haya sido creado. Y entonces Él le dice estas palabras, dice Jesús, dice, he aquí yo vengo. Yo voy a ir a morir por él. Yo sí puedo morir, porque yo voy a tomar la forma de hombre y yo voy a ser el Dios hecho hombre y voy a estar en su condición y voy a vivir sin pecado y voy a estar en condiciones de llegar a esa cruz y redimirlo, rescatarlo. Dice el texto del Salmo, he aquí, yo vengo. Y ahora agrega, dice, en los rollos del libro está escrito de mí. Y a través del Antiguo Testamento tenemos cientos de profecías relacionadas con Cristo. En el rollo está escrito acerca de mí. Estaba allí registrado en el Antiguo Testamento paso a paso de cómo Él iba a llegar hasta la cruz. Basta con recordar Zacarías 9, verso 9, que dice que Él iba a entrar en un pollino. Y eso se cumplió. Mirando en Zacarías capítulo 12 dice, y mirarán a mí a quien han traspasado. Y eso se cumplió cuando el soldado romano le abrió el costado estando Jesús en la cruz. Y usted puede leer profecías por todos los profetas acerca de Cristo. En el rollo está escrito de mí. Ahora termina diciendo aquí esta profecía en el versículo 8. Mírenlo al esclavo, mírenlo al siervo. El esclavo que fue marcado en su oreja, dice el verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es decir, Jesús, el Dios Hijo, habla con Dios el Padre, dice, yo estoy para hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces oró Jesús diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Allá en Getsemaní, allí en el huerto de Getsemaní, cuando Él vio aquella copa, le dijo al Padre, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, en aquella oración intercesora, Jesús le dice al Padre que Él vino para hacer su voluntad. Jesús habla allí, dice en Juan 17:4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, tetelestai. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es la obra que
Y Él vino y lo cumplió. El sufrimiento fue extremo, la vergüenza fue extrema, el dolor extremo, pero Él vino y murió en la cruz agradando al Padre para salvar al pecador. Observe el impacto de esa muerte en Colosenses capítulo 2, verso 13, por favor, hasta allí vamos. Colosenses el capítulo 2 y versículo 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Colosenses el capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando. Tetelestai, la deuda fue pagada, un himno de victoria, un cántico de triunfo, triunfando sobre el diablo y todos sus seguidores, todos sus demonios, todo el poder del infierno, todo quedó derrotado en la cruz del Calvario. Jesús murió, Tetelestai, la deuda ya fue pagada. Pero dice al final del versículo 13 que Él murió perdonando todos nuestros pecados. Amén. Y de verdad que hay tanta gente en la vida, y quizás alguno aquí en el auditorio diga, hay una clase de pecado que yo siento que Dios no me va a perdonar. A veces dice, ay, ¿cómo caí en eso? ¿Cómo hice eso? Pero la Biblia dice, tranquilo, dice, la obra de Cristo perdona todos los pecados. No hay ni una sola clase de pecado que Él no pueda perdonar. Todos los pecados pueden ser perdonados y lavados en la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso ponga atención como inicia el verso 14. Dice, anulando el acta de los decretos que nos era contrario. Un acta es un documento legal. Un acta es un documento que no se puede alterar, no se puede cambiar. El acta era algo que por lo general se escribía en cuero o en pieles de animales y se utilizaba para eso una tinta vegetal que no había nada que pudiera borrar. Ahí eso iba a permanecer por siempre. Pero Jesús, cuando creímos en Él, tomó el libro de cada una de nuestras vidas. Y hoy podemos decir, con todos esos pecados de ayer, de anteayer, de nuestro pasado, con todos los pecados que forman parte de este momento de nuestra vida, y si hay un mañana para nosotros, todos los pecados de mañana, todo eso fue borrado de esa acta de los decretos. Note cómo dice que nos era contrario. Esa era el arma que el diablo tenía para acusarnos a nosotros, para señalarlo con día, hora y lugar, cada pecado que habíamos cometido. Pero cuando encontramos salvación en Cristo y encontramos refugio en Cristo, la sangre de Cristo borró toda esa documentación que nos era contraria. Y hoy nosotros tenemos un libro de vida en blanco, un libro de vida sin pecado, porque la sangre de Cristo lo limpió, lo anuló. Uno de los títulos que tiene el diablo, dice el dragón, la serpiente antigua, el león rugiente, pero uno de sus títulos, que es la palabra diablo, significa el acusador de los hermanos. Así es. Y el diablo es el gran acusador, pero con nosotros se va a quedar con las ganas, porque cuando quiera acusar, ya Cristo borró, anuló el acta de los decretos que nos era contrario. El saber que tengo mis pecados perdonados, eso no me da libertad para pecar. Alguien le planteó al apóstol Pablo en Romanos esto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Esto le dijeron a Pablo. Dice Pablo, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya Cristo me limpió, Cristo me perdonó, ¿por qué voy a persistir en el pecado? Tengo que alejarme del pecado, recordar las palabras que Jesús dijo con todo su amor a aquella mujer sorprendida en adulterio. Le dijo, hija, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Ya pagó la deuda. No abusemos, como se dice en Bolivia, no sea abusivo, no abuse y ande pecando por ahí. Tenemos que caminar con Cristo. Tenemos que reconocer el poder de su sangre, su amor, y tenemos que recordar ese eco, grito de victoria que es como un eco de Telestai. Desde hace 20 siglos, ese grito viene pasando de generación en generación. La deuda ya fue pagada. Y por último quiero decirles esto, mis hermanos. Vivimos en un mundo. Isaías lo dice en su capítulo 57, verso 20. Dice que el impío es como un mar embravecido, cieno y lodo. Ahí está el mar con sus olas inmensas, sus olas ruidosas, y esas olas que llegan hasta la orilla y dejan la espuma y toda la mugre. Todo es lodo, todo es cieno. Y sigue diciendo ahí Isaías capítulo 57, verso 21, no hay paz para el impío, dijo mi Dios. Ahí anda el impío en su pecado. Se lo ve alegre, parece muy divertido, pero en su alma no tienen paz, porque saben el final que les espera, y los que no saben lo sospechan al menos, que no van a ser de vuelo alto, que no van a ser de vuelo largo, con vidas comprometidas, enredadas con el pecado. Dijo Dios, no hay paz para el impío. El impío da vueltas y vueltas en su cama, no logra el sueño, por eso va a las drogas, va al alcohol, va allí a clase de medicamentos que lo pueden adormecer. El impío no tiene paz, el que tiene paz verdadera es aquel que tiene a Cristo como su Salvador. Amén. Ese sí tiene paz verdadera. ¿Sabe qué, mis hermanos? Tetelestai, la deuda ya fue pagada. Ese es un mensaje que nosotros tenemos que comunicar. ¿Quién? La Iglesia Bautista Maranata. La Iglesia Bautista Maranata tiene que decirle a la gente en esta sociedad que la deuda ya fue pagada. Cristo murió, su obra fue perfecta, su obra fue completa, su obra fue suficiente para salvar al pecador y para darle vida eterna. La deuda ya fue pagada. ¿Cómo se enterará este mundo? Por medio de los hombres y mujeres de la Iglesia Bautista Maranata. ¿Lo estamos haciendo? No. ¿Tenemos que hacerlo? Sí. Amén. Porque no podemos callar un mensaje tan hermoso de Jesús muriendo en la cruz por el pecador. Jesús muriendo en la cruz por el pecador. Voy a terminar de este modo el mensaje. Si puede ir al Evangelio de Juan, capítulo 15, y así lo vamos a terminar. El Evangelio de Juan, el capítulo 15. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, versículo 13. Evangelio de Juan, el capítulo 15 y el versículo 13. Dice la Biblia, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nadie tiene mayor amor. Fue el Señor Jesús que dijo estas palabras. Que uno ponga su vida por sus amigos. Él fue a la cruz y puso su vida. Y en toda esa humillación, voy a rescatar algo que en ese Salmo 22, profético, que comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y llega al versículo 6. Y en el Salmo 22:6 comienza diciendo, Jesús es el único pasaje que muestra a Jesús desde la cruz. Todos los escritores lo hicieron mirando a la cruz, pero ese Salmo 22 es el único pasaje en la Biblia que habla desde la cruz. Y en ese versículo 6 dice Jesús, yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres.
Mucho tiempo me pregunté por qué él dice gusano. ¿Por qué se sentía tan rebajado? ¿Por qué llegó a esa condición de humillado, de sentirse un gusano? Pero investigando la palabra gusano, es la palabra tola. Y esa palabra tola habla de un gusanito que cuando es pisado, sale ahí su sangre roja. Y esa sangre es utilizada para teñir vestidos de alto precio. Y entonces cuando Jesús usó esa palabra que él se sentía gusano, él dice: a mí me van a aplastar, a mí me van a destruir en esa cruz, pero la sangre que saldrá cambiará una vida. Así como la sangre del gusano tiñe la tela y la cambia de su color, la sangre preciosa que pondré en esa cruz lo cambiará el pecador de su condición de perdido a su condición de ser salvo eternamente. Si tus pecados, hablaba Isaías, fueran como la grana, van a pasar a ser como blanca nieve. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. La deuda ya fue pagada. Es el mensaje que tenemos que proclamar. Es el mensaje que no se puede callar. Es el mensaje que puede salvar al pecador de este siglo XXI. Él anda por las corrientes embravecidas de los mares de esta vida. Y el mensaje del Evangelio puede ser su tabla de salvación. Estos náufragos que andan por el mundo a la deriva, ya es hora que se encuentren con Cristo. Y es hora que hombres y mujeres de la Iglesia Bautista Maranata les digan: la deuda ya fue pagada, Cristo murió en la cruz, su obra fue perfecta, completa, su obra puede salvar y salvar eternamente. No va a ser tan difícil guardar esa palabra en nuestra memoria y en nuestro corazón, porque es una palabra que encierra una doctrina profunda. Tetelestai, la deuda ya fue pagada. Mis pecados ya fueron saldados, ya fueron pagados con la sangre preciosa de Cristo. No puedo olvidar esa verdad y estoy motivado a compartir, a proclamar esa verdad, que el mundo sepa que la deuda fue pagada y que vengan a Cristo y encuentren en Él al Salvador y un refugio eterno. Bueno, que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana. Que Dios bendiga su vida y arriba con ese ánimo. Vamos a predicar y vamos a anunciar: la deuda ya fue pagada gracias a Cristo Jesús. Amén.